la responsabilidad social en todo su esplendor. ¿Qué es la responsabilidad social? Y últimamente la responsabilidad social ha tomado algo supremamente importante y es que la responsabilidad social hoy en día está sirviendo mucho para que cuando uno haga una responsabilidad genere inversión. Entonces, ¿qué está haciendo? Que los stakeholders pongan atención a esta temática social. Y esta temática social empieza a tomar valor más fuerte cuando se hace una excelente propuesta y cuando uno sabe vender la propuesta, ¿cierto? Entonces, esto ha venido siendo, sin embargo, la responsabilidad social tiene una temática que es un ecosistema multidimensional, o sea, se caracteriza por una profunda polisemia. Bueno, la polisemia es cuando ustedes cuando vayan a hacer un trabajo, ustedes se van a dar cuenta de una temática cuando hacen el marco metodológico o el marco teórico, y es el tema de muchos significados, sí. Y es el tema de exactamente cuando usted es exactamente una temática muy importante, ya que la polisemia, cuando ustedes hacen un marco metodológico y un marco teórico, ustedes tienen que hacer un mapa conceptual. Cuando ustedes hacen un mapa conceptual, deben tener dos cosas claras. Primero, la metodología es diferente a la técnica, como les mostré anteriormente. La metodología son las gafas, la técnica es como introduzco. Si yo hago mal una técnica, es posible que haga mal la metodología. Si yo hago mal una técnica y no tengo claros los objetivos, es posible que yo haga una propuesta mala. Y en este caso, al ser responsabilidad social, las connotaciones pueden ser peores, pueden ser disrupción de lazos y puede traer muchísimas problemáticas o puede traer soluciones muy buenas y potenciar la población. ¿Por qué es polisemia? Al hacer los marcos teóricos y los marcos conceptuales de unos proyectos, uno debe tener claro qué es un concepto y qué es una categoría. Bueno, la categoría son palabras exactamente que están llenas de conceptos. Entonces la responsabilidad social terminaría siendo una categoría que usamos nosotros. Por ejemplo, el tema de la pobreza. Cuando nosotros hablamos en pobreza, está la pobreza multidimensional, está la pobreza económica, está la pobreza emocional, está la pobreza social, está la pobreza política, están diferentes temas de pobreza. Entonces, cuando yo hago este proceso de hablar de responsabilidad social, me voy a dar cuenta que son diferentes conceptos, ¿sí? Y es porque esto ha ido evolucionando poco a poco y otra cosa es que la responsabilidad social va de la mano de lo social, de lo económico, de lo administrativo y de lo político. Entonces vamos a darnos cuenta que la responsabilidad social cambia totalmente dependiendo de la época, dependiendo de la situación, dependiendo también una de las cosas que empezó a cambiar la responsabilidad social y que empezó a influir bastante fue cuando sacaron los ODS. Esta temática de los ODS en el 2015 hace que las empresas empiecen a replantear cómo van a hacerlo, a pesar de que lo hace el derecho público. Las empresas empiezan a replantearse cómo hacen este factor y es porque hay unos principios éticos que se deben de cumplir en la sociedad. Entonces, este principio del deber hace que las empresas empiecen a mirar qué es responsabilidad social y esto hace que se replantee de nuevo esta temática. Entonces, la responsabilidad social ha ido evolucionando rápidamente y es un discurso, como les decía, empresarial y ético, que viene cada vez cambiando a medida que las cosas cambian. Los ODS para el año 2030 ya hay críticas de los ODS, pero recordemos que los ODS tienen un tema atrás que es un desarrollo ambiental que empieza siendo desde los 80 y este tiene la trilogía sociedad, ambiente y economía.
Al ser esta trilogía que viene desde el 2015 se vuelve a tomar, recordemos que los ODS ya llevaban tiempo atrás desde los 90, pero recordemos que esta vez los ODS empiezan a tomar otra esencia y otra esencia en el cual empiezan las empresas a replantearse cómo va a ser su impacto positivo. Por ejemplo, Bayer, que antes era Monsanto y que ahora es Bayer, está haciendo casualidades de la paradoja a la vez que hace semillas con químicos que nos pueden andar dañando, está haciendo proyecciones sociales de los ODS y al ODS que le están aportando es al 2, al de la alimentación. ¿Cómo lo están haciendo? Ellos saben las connotaciones que tienen, sin embargo, están ayudando a diferentes procesos del campesinado a fortalecer sus procesos comunitarios, fortalecer su economía, fortalecer su buen vivir, fortalecer la siembra y hacer todo el proceso económico productivo. Esto les está ayudando a que a la vez la responsabilidad social que causa las semillas transgénicas, pues esto pueda ayudar al impacto a mitigar. ¿Sí? Por ejemplo, también hay campañas muy interesantes de Monsanto que podemos ver la importancia o lo que ellos muestran de cómo es ayudar a que este campesinado que tiene diferentes problemáticas y que usualmente está empezando a extinguirse porque los jóvenes están yendo de los pueblos, de las veredas para otras partes, está empezando ellos a fortalecer ese buen vivir y esto es supremamente importante. Asimismo, esto es científico y público y redefine las relaciones entre las organizaciones y el entorno. Ojo, la responsabilidad social es práctica, teórica, metodológica, ética, empresarial. Tengan estos 5 ejes, además de ser social, tiene un impacto en toda la academia y además tiene un impacto en que a medida que se va haciendo esta evolución, diferentes teorías nos muestran cómo y el por qué tiene una empresa que tener un valor ético que debe servir a la sociedad. Entonces, estas organizaciones lo que pasa es que hacen este círculo y estos círculos cada vez se vuelven más importantes y las empresas cada vez tienen más valor cuando empiezan a hacer este tema social. ¿Por qué? Porque empieza a llamar la atención de los stakeholders y empieza a formarse un tema de relaciones sociales cada vez más fuerte. Entonces, este tema empieza a formar de que a pesar de que sea una temática social, las temáticas sociales pueden ser inversiones y al ser inversión, la empresa también gana dinero. Entonces, o a veces la empresa no gana dinero, sino que la empresa se junta con otras partes y hacen un proyecto. Y este proyecto hace que también la marca de la empresa vuelva a sobresalir, vuelva a salir de nuevo. Ojo con esto, muchas responsabilidades sociales se han hecho mal, ¿sí? Entonces, esto también es un eje de principio ético para nosotros como personas. ¿Listo? Estas responsabilidades sociales es indispensable tener en cuenta lo que les acabo de decir. Vamos a hacer una génesis conceptual. Exactamente, esta crítica, digamos, empieza con nuestro padre, nuestro adorado padre del liberalismo, Adam Smith, el cual nos habla sobre los intereses egoístas y la teoría del valor. Ojo, porque Adam Smith es una persona no solo que está acá, sino que también coge Carlos Marx y también es una de las bases teóricas más importantes de la economía y del modelo liberal. Y él nos habla de algo y es exactamente no solo del nivel egoísta, sino de su modelo económico a partir de la naturaleza y la transformación de la naturaleza y todo este proceso que nos sirve a nosotros. ¿Qué pasa? Pues que en esa época, seguramente en esa época estaba un proceso, aunque la revolución industrial fue poco después, en esta época había mucha naturaleza y no había algo tan desmedido como lo que está actualmente. Entonces, ¿qué pasa? Este concepto se ha ido transformando y nos habla de que en serio hay intereses egoístas que están
en la vida económica y social, ¿sí? Pero entonces él nos habla también, Adam Smith, a pesar de que su teoría es un poco de su clase social, se podría decir, Adam Smith nos habla de que esos intereses egoístas se tienen que disolver para el modelo de vida económico y social. Es decir, usted no puede solo pensar en usted, sino que usted también tiene que pensar en los que están en su alrededor. Y también hay que tener en cuenta de algo. En este proceso estaba como la fulminación o estaba el proceso de racismo en lo que es 1700, 1800, hay un proceso de racismo bastante fuerte, pero hay algo que sí es verdad, y es que el modelo antes del capital, la esclavitud, aunque el capital está desde el siglo II, empieza con las creaciones de ciudades, según Kruszinski. Esta temática es importante, ¿por qué? Porque empieza a darle la transformación a que el capitalismo tiene que empezar a ver el punto de vista social. ¿Y qué significa verlo en esta época del punto de vista social? No como se ve ahorita, sino pues tener en cuenta de que si yo tengo una buena economía, yo como persona tengo una buena economía, puedo ayudar al otro, puedo ayudar a la otra persona que está, puedo ayudar al que está acá, puedo ayudar al que está acá, porque mi economía depende de materias primas y porque yo no puedo hacer todo solo. Entonces, necesito que otra persona esté a mi lado, que otras personas estén a mi lado y estas temáticas las puedo coger y las puedo hacer y transformar, pero a partir de una economía totalmente que no tiene derechos económicos, políticos y sociales. Esta temática empieza así. Nos vamos a dar cuenta que cuando llega la ONU y todo este proceso, en 1948, 47, 42, bueno, 1940, 40, 50, nos vamos a dar cuenta que esto cambia. Y es que nos dice que hay una responsabilidad en los negocios, ¿cierto? Y ahí nace la premisa bajo la obligación social. ¿Sí? Cuando Bowen nos dice exactamente que hay una política social y que las empresas deben tener una política social, que se reivindiquen los derechos. Recordemos que los derechos, o sea, la Carta de los Derechos, nosotros estamos en, si no estoy mal, en cuarta generación, si ya no inventaron la quinta, pero en esa época estábamos en la primera y la segunda. Entonces, la primera, pues, es los derechos de la Revolución Francesa, la libertad, el tema de este. La segunda empieza a darse cuenta de que, pues, se necesitan derechos sociales, pero no ambientales. Entonces, nos vamos a dar cuenta de este punto, empieza a decir que las empresas, no solo como lo hacía, digamos, Adam Smith con una crítica diciendo que pues sí, o sea, si yo trabajo, entonces le voy al otro, pero al otro no, o sea, no importa si el otro tiene 12 horas de trabajo laboral, no importa si el otro tiene 20 horas de trabajo laboral, no importa eso. Lo importante es exactamente pues que usted genere plata, ¿sí? Genere plata y que si usted genera plata, usted se va a dar cuenta que pues él hace exactamente un tema muy importante que coge Carlos Marx, que es la división del trabajo. Él dice, bueno, yo no puedo hacer todo, yo necesito dividirme y esta forma yo voy a hacer, digamos, como esta toma económico y social. En este punto de inflexión, él nos habla, Bowen nos dice un momento. No solo tiene que ser esta temática y no solo tiene que ser esta problemática que vemos exactamente sobre la responsabilidad social, sino que es que la empresa tiene una obligación, más allá de que si yo gano, le voy a dar al otro y si el otro trabaja 13, 14, 15 horas, pues va a ganar plata y así yo estoy pensando en el otro. No, él nos dice, hay una responsabilidad social porque la empresa hace parte de la sociedad, la empresa tiene responsabilidad en su impacto, connotación negativa o positiva, la empresa debe ser, y esto también se debe en 1953, es porque no solo estábamos con el problema de la Segunda Guerra Mundial y la URSS cuando estábamos en la Guerra Fría, sino que ya empezamos después de la Segunda Guerra Mundial se empieza a pensar literalmente en otras temáticas más importantes que empiezan a ser las premisas que obligan a la sociedad a pensar en lo social. Un holocausto, no solo el holocausto, los miles de muertos que hay en la guerra y todo este proceso hace que
se diga que las empresas hoy en día deben tener responsabilidad social porque exactamente no tenían antes y pues eso de no tener antes no sirvió y si no sirvió nada, no sirvió a la sociedad y pues con toda la temática de guerra hay una problemática y es que acá también empieza a verse el punto ético. Entonces la empresa debe tener un punto ético que se pregunte qué va a aportar a la sociedad además del producto. ¿Qué va a hacer en la sociedad? ¿Hasta qué punto va a aportar la empresa? Y usted debe aportar porque hace parte de lo social. Y en esa época, con la unión de los derechos de primera y segunda generación, empiezan a preguntarse las papel de la empresa y esto tiene que ver mucho con la ética. Después llegamos a 1979, ¿sí? Y esto es supremamente importante porque en los 70 se hace un cambio total. Empieza no solo a hablarse del feminismo, de la revolución verde, empieza a salir los ODS con el informe de Brundtland, sino que también empieza a decirse que las expectativas económicas, legales y éticas tienen que ser acorde a la sociedad, tienen que ir acorde a la sociedad y como la empresa está ahí, tiene que tener esa adaptación social y debe estar en esa sociedad y debe tener perspectivas legales, económicas, éticas que fomenten el buen vivir de la sociedad. Y es ahí donde viene nuestra problemática. Ahí nace el derecho de tercera generación, que nace el tema ambiental. Empieza también un boom ambiental a pensar lo de la revolución verde y otras revoluciones y empieza a darse cuenta de que se necesita que una empresa no solo sea productiva económica, sino que tampoco social, sino que también tenga una responsabilidad acerca de lo que hace, ¿sí? Acerca de lo que dice. No es solo que la empresa necesite ayudar a a las personas, sino que tiene que tener una responsabilidad de las consecuencias que causa su producto. Entonces, ahí es donde empieza a generarse esta unión total y a fortalecerse lo que se venía pensando en 1759. Hoy en día, como les decía, esto empieza a responsabilizarse, sin embargo, como en los 90, acá no sale, pero los 90 son supremamente importantes. ¿Por qué? Porque se deshace la URSS y esta de la Unión Soviética y esta construcción hace una transformación del capital, del capitalismo. Yo no sé si ustedes han leído Wallenstein, pero Wallenstein nos dice sistema mundo y después del sistema mundo, él nos habla de otras cosas y nos habla de que el sistema mundo tiene centro-periferia, tiene lugares intermedios, pero el caso es que las empresas empiezan su proceso de expansión ya como tal. Los 90 son una época mundial muy fuerte, no solo para los países europeos y los procesos de expansión, sino también para los procesos latinoamericanos, los países latinos. Empezamos un tema de fortalecimiento y un recrudecimiento en las guerras. Si no estoy mal, ustedes, Perú, estaban en la época de Fujimori y nosotros estábamos en una guerra que todavía no acaba y que puede recrudecer con el pasar del tiempo. Entonces, este tema de los marcos globales empiezan a pensarse a nivel nacional por esa ruptura. Digamos que cuando estaba la Unión Soviética, no se pensaba como tal en un sistema mundo como tal, sino cómo abarcarlo. Cuando cae la Unión Soviética, se hace totalmente la construcción del sistema mundo y empieza a haber, digamos, temas que son obligatorios para ya las empresas. Y este tema ya empieza a volverse en un valor ético, ya este tema de un capital totalmente mundial, donde está el sistema mundo, donde usted debe estar en un sistema y donde usted debe estar con el sistema, pues ya como tal se consolida y además de eso, pues hacen algo muy importante y es que empiezan a salir los ODS, pero los ODS en los 90 tenían que ver más a la necesidad de esa época, que era el tema del VIH, de la salud, de las relaciones sexuales, y si nos vamos a dar cuenta, pues los ODS son totalmente de salud,
En este caso, las necesidades se empiezan a dar es por el tema del calentamiento global. Al ser el tema del calentamiento global, pues ya no hay retorno, como lo han explicado muchos científicos, pero empieza a replantearse algo que habla del desarrollo sostenible y este desarrollo sostenible empieza a hacer que la transformación de las empresas empiezan a transformarse y a replantearse cómo adaptarse a esas necesidades y cómo alinearse con los ODS. Porque recuerden algo, y es que una empresa también debe promover los derechos sociales, políticos, no, sociales, económicos y ambientales. Entonces, al hacer esto, tiene que hacer una temática totalmente eh, importante y es que tienen que replantearse esta temática que tiene que ver con un valor ético, que tiene que ver con una responsabilidad y acá es donde empezamos la transformación constante de la responsabilidad social. Como se dan cuenta, la responsabilidad social es algo que viene a lo largo del tiempo y la responsabilidad social depende de dos cosas: misión, visión de la empresa, qué va a extraer, cómo lo va a extraer, qué es lo que usted hace, primero misión, visión, qué hace, ODS, relaciones sociales, contexto cultural, contexto territorial, y esto es lo que los va a llevar a ustedes a unas transformaciones. Entonces, por esta dinámica, la responsabilidad social resulta ser una categoría, como lo decía, polisémica, que permite adaptarse a las necesidades. Entonces, la responsabilidad, la mirada de las ciencias sociales, requiere múltiples lentes analíticos. Por eso es que yo les decía a ustedes, la, tener la gracia de este pequeño trabajo es que ustedes saquen ese ojo. ¿Por qué? Porque ese ojo social no es fácil, no es fácil. Y las problemáticas sociales no son fáciles. De por sí, ahorita que pues, hace algunos años dijeron lo de la bolsa de Wall Street, dijo que el agua iba a entrar a la bolsa de Wall Street. ¿Cuáles van a ser las principales comunidades, las principales personas, pues nosotros, Latinoamérica? Y entre esto también el sistema capital que tenemos, las clases sociales, pues obviamente entre menos clase social, entre estrato más bajo, pues va a ser más difícil y acá van a empezar las guerras, como lo dice Vandana Shiva. Vandana Shiva dice que la Tercera Guerra Mundial es por recursos humanos, por recursos naturales, qué pena, y son exactamente por la naturaleza. Entonces, esta mirada de las ciencias sociales nos hace que esa polisemia que tiene la palabra responsabilidad social tenga otra variabilidad dentro de lo que es, porque responsabilidad social, hacer una categoría, tiene diferentes conceptos dependiendo de lo que les decía, la empresa, el contexto, el territorio, la misión, la visión, qué es lo que trae, qué es eso que las empresas tienen, qué es cuál es el producto, toda esta temática. Y esto viene siendo que se adapta al espacio, al tiempo, también el tema legal, los ODS que están ahorita y que van a cambiar en menos de 5 años. Todo este proceso lo hace la responsabilidad social. Ahora, también, las ciencias sociales son un mundo. Entonces, al ser un mundo, eh, este mundo, al mirarlo desde esta perspectiva y desde un lente de responsabilidad social, uno debe tener diferentes perspectivas de adaptación que le permitan a uno saber la necesidad. Por eso les decía la semana pasada, hay un lente, uno tiene un lente que es la metodología, la metodología. Yo usualmente uso IAP, no me complico tanto, pero esa IAP tiene que tener unas técnicas y esas técnicas son la base del éxito. Todo. Cuando yo hago una caracterización, necesito tener una caracterización excelente, excelente. Cuando hago el proyecto, necesito literalmente hacer un proyecto acorde a las necesidades y acorde a la caracterización. Y cuando hago la ejecución, tiene que ser las técnicas del proyecto, tiene que ser tan bueno que tenga una sistematización que sea verdadera y ayude a las transformaciones sociales. Estos procesos usualmente no son así tan buenos como los muestro,
pero sí tienen unas connotaciones bastante positivas si se hacen o pueden tener connotaciones totalmente nefastas. En el caso colombiano, muchas veces, que lo voy a decir casi la mayoría de veces, cuando entra una multinacional, empieza no solo a haber grupos armados, que siempre los tenemos, sino que también hay otra temática, es que empiezan a haber temáticas de prostitución. Entonces, en los pueblos que son sanos y que pues solo hay grupos armados, imagínese el tema de prostitución. Entonces, el tema de prostitución con los proxenetas, con el ta ta ta, con el bla bla bla, empieza a darse con frecuencia. Entonces, una buena responsabilidad social pues ayudaría a que estos temas, en vez de que los niños sea aparte de esto, pues trae los grupos armados, los atrae. Entonces, al atraer los grupos armados, entonces vienen exactamente reclutamiento forzado de menores, muertes, amenazas, vacunas, que son los pagos que tienen que dar la gente. Y además de esto, pues trae un tema de prostitución. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una transformación total porque la gente empieza también a irse a los grupos armados, la gente empieza a irse al policía, empieza a irse a todo y las rupturas sociales empiezan a ser más fuertes. Si yo hago un impacto social, seguramente no voy a hacer la transformación de todo el cambio que es una necesidad del Estado, pero sí va a haber una mejora y puede haber una mejora que puede mitigar eso. ¿Sí? Cuando son tan complejos como en el caso colombiano, lo que uno busca es disminuir los riesgos y lo que busca es hacer una mitigación. Pero hay cosas que no se pueden cambiar y hay necesidades que uno debe tener en cuenta. Entonces vamos a ver que la mirada social, pues también tiene una adaptación, tiene múltiples lentes analíticos, o sea, necesita de todas las ciencias sociales y uno las va adaptando al territorio. La verdad, las va adaptando, algo que me parece maravilloso dentro de, pues dentro de México y Perú, es que México todavía tiene, bueno, hay diferentes clases, digamos, en los trabajos que no importa la carrera que uno haga, eh, o sea, las personas, no importa la carrera, uno lo ponen a muchas cosas, pero en este caso, en la búsqueda laboral, a veces ustedes si son muy específicos en que están buscando un sociólogo, en que están buscando un antropólogo, a veces. Nosotros ya perdimos esa área, pero esto también nos permite a nosotros tener esos múltiples lentes. ¿Por qué? Porque la persona, el científico social que vaya, necesita tener espacio, un tiempo, conocer los valores de la sociedad en un momento determinado y necesita, además de tener los principios de la empresa. Dentro de la economía y la empresa, volvemos a Adam Smith, digamos como la búsqueda del valor compartido y la gestión de externalidades. Entonces, digamos que cuando yo entro a una responsabilidad social, yo les decía, cuando yo entro a intervenir, tengo que tener un proceso de mitigación de la situación. ¿Sí? Si yo entro a intervenir y voy a entrar a intervenir, por ejemplo, con petróleo, con multinacionales, yo debo tener un plan de mitigación. ¿Qué es ese plan de mitigación? ¿Qué sería? Pues sería exactamente la responsabilidad social. Pero esta responsabilidad social tiene que aportar, es el punto de encuentro entre las empresas y las personas del exterior y el impacto. Además de eso, recuerden que hay una marca, ¿sí? Un tema branding. Este branding, estas marcas empresariales también se tienen que ver en la responsabilidad social y es también tienen que quedar de manera positiva. Entonces, cuando la empresa hace un impacto social, tiene que ser un impacto positivo que muestre que la empresa tiene ese compromiso y que va con la misionalidad. Entonces, la responsabilidad social, por un lado, es el punto de encuentro entre la empresa, la sociedad y el fortalecimiento del branding. Y por otro lado, como les decía, las responsabilidades sociales hoy en día está siendo una temática de stakeholder que está mostrando que estas problemáticas sociales pueden ser un modelo de negocio que puede invertirse, que puede llegar a una transformación. Hoy el día el tema de valores y la sociedad y ayudar al mundo y todo eso así se nos esté cayendo en pedazos y así seamos unas personas que votan por X o Y persona que destruye el mundo, pues empieza a tomar valor.
Entonces, cuando empieza a tomar valor, empieza a ser un tejido supremamente importante la responsabilidad social, porque empieza a mostrar la marca, la empresa, el negocio, cómo está fluyendo, cómo está haciendo. Entonces, esto empieza a tener una perspectiva totalmente diferente. Se podría decir que la responsabilidad social está en un proceso de transición, sí, y que ahora lo ambiental está tomando importancia, lo social está tomando importancia por el tema que se nos está cayendo el mundo y que ya no hay reversa. Entonces, las empresas, las multinacionales cada vez le están metiendo más plata a esto porque cada vez tienen más responsabilidad en el área. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, o pueden, si quieren, escribirla también. Listo, la sociología. La sociología, al igual que la antropología, el trabajo social, la geografía y las diferentes materias como la psicología empiezan a tomar una relación supremamente importante. Como les decía, por ejemplo, el caso colombiano, la responsabilidad social es muy compleja, bastante compleja. Tenemos un conflicto armado de hace más de 50 años ahorita, se recrudeció el triple, estamos volviendo a la época de los 90, las bombas, las matanzas, toda esta temática está siendo cada vez más fuerte, estamos en elecciones y pues parece que va a quedar una persona que está de acuerdo en esta temática y esto va a generar problemas, problemas sociales que cada vez está más fuerte la situación. Entonces, las empresas deben tener una responsabilidad social que es muy difícil acá. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos actores armados, tenemos político, tenemos la responsabilidad con la sociedad, la responsabilidad con el gobierno, la responsabilidad también ambiental que termina influyendo y en la responsabilidad con la comunidad. Entonces, lo que busca la responsabilidad social es una cohesión o una unión con la comunidad y acorde a las demandas sociales. Por eso yo les decía una caracterización buena, un proyecto bueno, una técnica buena puede ser el éxito y una sistematización buena puede ser el éxito y una transformación social. Acá la responsabilidad social es indispensable, sin embargo, nosotros tenemos muchas limitaciones porque nuestros grupos armados son bastante fuertes. Entonces, muchas veces piden vacunas, muchas veces piden otras cosas, muchas veces hay amenazas. Entonces, esto cada vez se vuelve más fuerte y la responsabilidad social cada vez se vuelve más difícil. Pero hay otros contextos latinoamericanos, no, México también vive algo similar. Hay otros contextos latinoamericanos, como por ejemplo República Dominicana, por ejemplo Perú, también es un gran ejemplo de responsabilidades sociales, donde muestran, digamos, el cuidado que tienen acerca de ciertas partes, ¿sí? Esto depende mucho la responsabilidad social y no es solo la sociología, sino también en la antropología, porque nosotros somos países pluriétnicos, así hayamos matado a 20.000 indígenas y hayamos hecho creyéndonos colonos, somos países pluriétnicos, ¿sí? Y esto también nos significa tener contextos, cultura, tradiciones que muchas veces nosotros no conozcamos, así estemos en este territorio. Otra también es las ciencias políticas, que esto es muy importante porque la ciencia política tiene que ver una parte con el derecho que tiene que cumplir la empresa, porque si la empresa no hace una buena responsabilidad social y no pasa los temas legales, pues va a tener multas. Y multas, estamos hablando de multas que en realidad son millones, 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 o pueden ser hasta billones, dependiendo del impacto que tenga. ¿Sí? Una gobernanza y acá este tema, la responsabilidad social se vuelve en el punto de unión entre la empresa y los gobiernos, pero no solo el gobierno que tiene el Estado, sino también el gobierno que tiene las diferentes instituciones, la gobernanza del pueblo y las políticas públicas. Entonces, las ciencias políticas se vuelven en un eje principal para hacerlo. Es complejo, chicos, yo sé que la responsabilidad social puede ser compleja, pero
es algo que se necesita porque la situación es que la responsabilidad social está transformándose, pero cada vez más la demanda a partir, bueno, los recursos naturales ahora están mirando minerales y los minerales cada vez son más difíciles y entre más extraño, más caro. Y los minerales son fuentes ¿cómo decirlo?, muy valiosas, pero esta temática se vuelve cada vez más demandante. O sea, Elon Musk, exactamente, Elon Musk, hacer todo lo que él hace, pues cuántas cosas, cuánta contaminación, cuántas huellas de carbono trae la empresa de Elon Musk, trae muchísimas y estas responsabilidades empiezan a tratar de mitigar algo que puede ser muy fuerte. Entonces, chicos, esta temática viene siendo un eje primordial, pero cada vez la temática se vuelve más dura porque el tema social y el tema ambiental empieza a darse con más fuerza, ¿sí? Bueno, y sociológicamente está, digamos, como muchas teorías que en los 80 no se veían y que la gente cree que está loca, pues van a empezar a tomar temática acá. Bueno. Entonces, en la presentación vamos a ver, digamos, como dos teorías donde, como les decía, la empresa, el modelo lineal de la empresa o de la rentabilidad del valor compartido tenía que ver empresa-inversiones. Entonces, históricamente, la responsabilidad se veía como una herramienta para lograr ventajas competitivas y legitimidad. Como les decía, exactamente buscaba era un beneficio económico, buscaba, digamos, como mostrar que la empresa aportaba algo y era algo que tenía que ver, digamos, con una marca personal que ayudaba, ¿sí? Este tema de ayuda, vuelve, digamos, como algo muy importante y es que se vuelve en una responsabilidad social como un poco salvadora, donde llega la empresa y hace transformaciones de cambio y esto le va a traer más inversores porque usted tiene responsabilidad social y está cumpliendo los valores éticos de la sociedad. Al estar en constantes guerras, ¿cierto? Porque esta temática es un tema muy viejo, como se veía por ahí de los 70, de los 50, que estábamos en plenas guerras, en pleno déficit de economía, en una reconstrucción de los temas de la Segunda Guerra Mundial, pues se vuelve apetitoso decir que esta empresa está ayudando a la transformación y cambio, pero pues esto no se dio. Y nos habla Freeman, que nos introduce la teoría de los stakeholders, donde dice que la verdadera responsabilidad social consiste en equilibrar las expectativas y demandas de todos los intereses que construyen. Y esto es supremamente importante porque él nos dice un momento, esto lo construye la sociedad. Entonces, cuando nos habla de eso y nos dice esto lo construye la sociedad, pasa ya de obligaciones legales, entonces vemos que la empresa tiene una responsabilidad social con los empleados, con el cliente, con la comunidad, con el medio ambiente, y esto va a generar una también, esta teoría de stakeholders también tiene algo muy importante y es que va más allá del Estado de Derecho. Al ser clientes, empresarios y comunidad, se vuelve que este lazo empieza a influir en la economía, en la política, en todas las áreas. Entonces ya la empresa no es solo empresa inversores, sino que ya todo este contexto empieza a formar un valor y este valor se transforma o se ve en las transformaciones y esto promueve bastante. Si ustedes se dan cuenta, muchas empresas todavía usan en sus propagandas de por sí las empresas, las multinacionales, las extractivistas, véanse una propaganda hace un día que estén o pongan YouTube y un día que vean las propagandas exactamente de las publicaciones de las multinacionales que son extractivistas, se van a dar cuenta que son propagandas totalmente amando el campo, diciendo que son lo mejor del mundo y todos estos procesos que
al final termina pues no siendo eso, porque las connotaciones pueden ser peores, ¿no? Pero termina siendo toda una alianza de si usted nos tiene a nosotros, exactamente el contexto puede cambiar para bien. Y esto se da por responsabilidad, o sea, no porque se tengan ese valor, sino el valor ético se empieza a volver un valor más fuerte y este valor más fuerte empieza a ser más apetitoso cada vez. ¿Por qué? Porque en estos instantes, como les decía, por ejemplo, en Bayer, o sea, las semillas transgénicas tienen connotaciones negativísimas, resequedad del suelo, eh, cambios de hábitat, mata animales, envenena en personas, da cáncer, pero en serio, estas temáticas ellos lo están haciendo con una responsabilidad agraria, donde ayudan al empresario, listo, usted tiene este trabajo, usted hace esto, usted hace esto, yo le voy a proponer a usted un proyecto económico. ¿Por qué? Porque las personas del campesinado no tienen eso. Entonces yo le propongo un proyecto económico. Acá sacamos lo de los emprendimientos y eso, y usted puede vender, y entonces eso va a ser gracias a mí, y entonces esa responsabilidad social se va a ver como una maravilla, porque los clientes van a decir, ay, Bayer tiene este tema de semillas, qué maravilloso, los empleados se van a sentir bien, y esto tiene que ver con un tema de responsabilidad social, de bienestar, con el tema del medio ambiente que están diciendo, pues yo entonces siembro 100.000 semillas y entonces hago 100.000 árboles, este tema empieza a tomarse bastante bien. ¿Listo? Después empezamos con la sociología y la política. ¿Qué horas son? En este tema, la empresa no es un actor aislado. Como les decía, la empresa empieza a ser un actor totalmente nuevo, empieza a ser un actor, eh, ¿cómo explicarlo? Un actor muy importante. Siempre, como los veníamos viendo a lo largo de la historia, siempre ha tenido una importancia, pero empieza a volverse en un tema político y en un tema ético. Y este tema ético le da valor a la empresa. El tema de los valores también se mira por lo ético. Y este tema empieza a ser un tema de eh, que la empresa empieza a tener un tema de mm, ayudar, ayudar, y que es una ayuda de que la persona no puede vivir en contextos sociales solos, sino que también tiene que vivir en contextos donde aporte, porque todo es de relaciones sociales. Entonces, digamos, empieza a tener un valor muy fuerte y las empresas empiezan a ser importantes. Y este tema empieza a verse cada vez más fuerte. ¿En qué sentido? Si bien la empresa no debe participar en temas políticos en la teoría, la empresa empieza a generar impactos y la empresa puede generar cambios. Al generar cambios, estos procesos se vuelven en transformaciones importantísimas, ¿sí? Entonces, eh, enfatizan en el poder social de la empresa y el uso responsable en la arena política. Por ejemplo, Pacto Global. Pacto Global es supremamente importante, en el cual también se reúnen diferentes empresas. Usualmente en los países siempre hay como asociaciones, siempre hay como temáticas donde las empresas se reúnen también. Y estas temáticas terminan siendo relevantes, ¿sí? Porque las empresas empiezan a tener un valor político, ambiental y social, además del económico. Entonces, la responsabilidad social va para dos aportes, el social y el económico. Si la empresa no hace esa responsabilidad social, la empresa no puede hacer ambiental, no puede, digamos, tomar o tener los temas sociales. O sea, no puede tomar o adquirir, digamos, recursos naturales. Sí o sí tiene que tener una responsabilidad social. Pero esta temática empieza a darse cuenta que la empresa es un actor no pasivo, sino un actor activo. Y acá sí cambia bastante la situación y es la empresa es transformadora de relaciones sociales.
La empresa es transformadora de situaciones que pueden ser difíciles. La empresa aporta a soluciones de los territorios. Entonces, esto es lo que empieza a cambiar. Y, por ejemplo, está como la teoría ética, como les decía, en esta teoría ética el comportamiento moral está hacia los derechos humanos, el desarrollo, la sostenibilidad y el bien común universal. Acá les recuerdo como a esto que les hablaba del sistema mundo, de las guerras, se empieza a hablar de, eh, bueno, yo no sé si ustedes se han leído a Kant y la paz perpetua, pero Kant y la paz perpetua es base de la ONU, ¿sí? Es como una base donde él dice, démonos la mano todos y tratemos de vivir bien, ¿sí? Entonces, esta adquisición de paz perpetua la empiezan a adquirir las empresas. Démonos la mano todos y empecemos a vivir bien. Y los derechos humanos cada vez se vuelven cada vez más importantes en esa época y empieza entonces a decirse, no, no solo va a ser ambiental, va a ser político y va a ser social, ¿sí? O sea, cuando empezó la OIT y empezó el tema, digamos, de los derechos indígenas, de que son pluriétnicos, eso fue un boom, porque por más que o sea, el tema legal haya dicho que no, que las personas afrocolombianas, afroestadounidenses y todo lo que hicieron y todo el tema racismo seguía muy latente, sigue muy latente hoy en día, pero el tema del racismo era aún más peor, no, aún, sí, aún más, pues tenía una connotación más negativa. Entonces, esto empieza a tomar las teorías de empresas, empieza a verse como una temática supremamente indispensable. Empieza a verse esa responsabilidad como un deber ser de la empresa que debe tener en la marca, que debe tener en la misionalidad, que debe estar en todos los momentos. Entonces, estos aportes de teorías políticas y éticas empiezan a ser indispensables. El valor ético en la investigación científica, eh, hay algo que toca tener en cuenta, digamos, y es dos cosas. La responsabilidad social, como les decía, es polisémica, ¿cierto? Es una categoría que depende del territorio, del momento, del tiempo, de la demanda, de la empresa, de muchas cosas. Depende, digamos, el concepto de responsabilidad social, pero el valor ético, digamos, tiene que ver algo muy importante. Y es que la responsabilidad social trae un impacto directo, digamos, en las comunidades, trae un impacto directo en todo este tema de la responsabilidad social, trae un impacto directo en las comunidades, pero también en el entorno de los diferentes actores en los que anda. Por eso yo les decía, la situación colombiana es muy compleja, la responsabilidad social por los diferentes actores que tiene. Es muy compleja, es una situación bastante compleja, pero la responsabilidad social en otros países puede ser un poco más tranquila, ¿sí? Porque no hay conflicto armado, porque es más fácil un diálogo, aunque las comunidades con estas temáticas, la verdad, son muy cerradas por la falta de ética que ha traído las personas o por la falta de sistematización o por el impacto negativo que trajeron los proyectos. Entonces, cada vez hacer responsabilidad social se vuelve más difícil. Y por otro, eh, la responsabilidad social tiene un impacto de investigación cuando la sociedad, cuando la sociedad tiene un impacto, cuando se hacen investigaciones, las personas que han hecho tesis o que han hecho proyectos, pues estos temas de investigación se dan cuenta de que la investigación de una responsabilidad social ayuda un poco a encuadrar o a dar alternativas que pueden servir. ¿Qué significa con encuadrar? Que a veces es tan grande que ni siquiera la persona que entra a responsabilidad social sabe que hace responsabilidad social.
Entonces, a veces estas temáticas, cuando se hacen investigaciones o hay casos exitosos, es necesario que se pongan al pie de la academia para que esto también pueda influir. El design thinking es una metodología bastante interesante que ha empezado a tomar muchísimo valor ahorita, pero ¿por qué? Porque ha mostrado sus diferentes temáticas que han ayudado. Entonces, también pone, digamos, una temática y es que el valor ético empieza también a verse con un tema de dignidad humana, ¿sí? Empieza a verse cuáles pueden ser los posibles riesgos y cómo los podemos mitigar. Pero es que el tema de social es algo tan fuerte que a veces uno puede impactar y la dignidad, los valores se pueden venir abajo. Entonces, estas temáticas de generar la investigación, el valor ético en la transformación y en la práctica, sí se pueden hacer en una empresa y es el deber ser de la empresa. Por eso es que usualmente las empresas uno presenta un proyecto y y bueno, cuando hace el proyecto, los informes y lo demás, pero cuando hay algo que sí es importante, las empresas usualmente siempre sacan algo que muestre ese hecho, que vaya más allá de un video y es porque este valor le da importancia a la marca. En este caso, la responsabilidad social, una buena responsabilidad social con un tema ético disminuye el riesgo social y ayuda al progreso social, que ahorita es lo que se necesita. Porque si hay una persona billonaria, hoy en día significa que las comunidades y significa que cada vez esta distancia del capital y del dinero cada vez está más grande. Entonces cada vez hay más pobreza y cada vez la situación de vivir, en realidad vivir, o sea, la época de vivir, cada vez se vuelve más duro. Y si uno se pone a ver en épocas antiguas, el trabajo era de 8 a 5, hoy de 8 a 5 tú no trabajas, la verdad. Uno trabaja más y es más demandante el trabajo. Bueno, hay una responsabilidad social que tiene que verse por dos temáticas. Eh, La responsabilidad social no tiene que ir en políticas públicas, aunque sí los estados, cuando entra una multinacional, cobran, porque la multinacional cobran, así tengan todos los temas legales, cobran porque están en su territorio, pero en la responsabilidad social debe ir o el plan o lo bello o podría ser que la responsabilidad social esté en un tema institucional. Entonces, eh, las probabilísticas son los temas muy buenos de la responsabilidad social es que, bueno, hacia adentro, pues hay una transparencia, un diálogo, pueden haber códigos éticos, una gestión basada en procesos de relaciones, un tema como de relaciones sociales más amenas, que promueven, digamos, el impacto. Esto es un poco más de talento humano. Y hacia afuera es donde nos interesa que la responsabilidad social empieza a verse como en el sector privado y empieza a marcarlo, empieza a generar cambios, empieza a generar transformaciones que le dan más valor a la empresa. A medida que haya una buena responsabilidad social interna o externa, va a haber más valor empresarial. A medida que haya una responsabilidad social mejor, cada vez que haya una responsabilidad social cada vez mejor, va a haber cada vez un valor más fuerte. Por eso es que empresas, si ustedes se dan cuenta, vean si una propaganda de una multinacional, se van a dar cuenta ese tema del campesino, de las familias, de que todos sonríen, de que nosotros ayudamos, porque eso le da valor a la empresa. ¿Por qué? Porque tú estás cumpliendo un código mundial de ética. Así tú no lo practiques, pero estás cumpliendo el código y eso empieza a darle promoción a la empresa. Y esto también sirve para
tener un tema también de inclusión. La responsabilidad social tiene que ser abierta totalmente. Al ser una responsabilidad multifacética o al ser una responsabilidad, digamos, como de una temática importantísima, tiene que ser de inclusión. Inclusión hoy en día es prácticamente todo, que las personas de comunidades étnicas, que el campesinado, que las personas con temas de pobreza. Entonces, esto empieza a generar una inclusión que sirve también para las contrataciones públicas. Bueno, chicos, ahora un punto de inflexión más allá. Eh, como les decía, estamos en un mundo capitalista y este punto puede ser menos dañino. Eso es lo que busca la responsabilidad social. Y esta tiene que tener ese punto donde no dañe este modelo económico, no dañe a la empresa. Por eso es que la responsabilidad social es tan importante, porque cuando la responsabilidad social se hace mal, los daños pueden ser monetarios y grandísimos. Entonces, la responsabilidad social tiene que generar esta transformación y ahí es donde viene el tema de la innovación social. Y la innovación social es un tema hermosísimo donde se buscan soluciones que ya no se han dado, donde se buscan soluciones donde no hay. Entonces, esto significa hacer un tránsito en lo que puede hacer la empresa, lo que no hace la empresa, lo que busca hacer la empresa y cómo estos aliados pueden ir en forma. ¿Cuáles son los aliados? El mapeo de actores que uno hace. ¿Cuál es el aliado? El Estado, el gobierno, las personas que están ahí en el territorio, pero la gracia es que esto pueda generar una transformación social y que sea hoy en día este tema de innovación es necesario porque las cosas que hemos hecho generalmente no han ayudado. Es decir, los proyectos, a veces se hace el proyecto, la fundación se va o dejan de hacer, la empresa se va y ya las personas no generan ese cambio. Entonces lo que se busca es que se pueda generar. ¿Listo? Economía social y solidaria es una forma diferente de hacer empresa, pero esta economía social y solidaria es buscada ahorita y es un tema muy importante y es porque la economía social y solidaria, muchas empresas están promoviendo esa economía, como les estaba diciendo, por ejemplo, Bayer. Bayer está proponiendo exactamente de estas semillas transgénicas, 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 hacer esta transformación. ¿Qué significa hacer esta transformación? Pues que las semillas, que los impactos que tengan puedan ayudar a la formación y ayudar a la unión de lazos sociales. Entonces, la economía social y solidaria busca que las empresas a través de sus lazos sociales le generen ideas económicas a las personas y estas personas por ellos mismos, por sus trabajos, puedan aprender todo ese proceso y ayude al fortalecimiento social. Ejemplo, por ejemplo, gallinas ponedoras usualmente siempre hacen como este tema en el campo y es, pues se les da dos gallinas, una gallina y se busca es que estas personas generen huevos y estos huevos pues se puedan vender a los vecinos. Entonces, este tema genera, digamos, una ayuda y genera esta innovación, genera los lazos, la economía social y solidaria busca exactamente que donde yo gane, usted gane. ¿Sí? Donde usted gane, yo gano. Entonces ayuda también al fortalecimiento de lazos y usualmente cuando uno va a las comunidades un tema que pega muy duro es lo económico. Entonces lo económico se busca es que las personas generen esa conciencia y uno haga esa transformación. Cuando se les da las herramientas, lo que se busca es que esas herramientas pues las personas lo puedan usar. Sin embargo, pues a veces no pasa, esto depende mucho de la situación, hay personas que no quieren, como todo en la sociedad, pero lo que se busca es que se tenga una participación autónoma, un compromiso, un trabajo, una cooperación y generando estos 5 puntos que estamos viendo acá en la pantalla, que también y equidad promueven unos lazos sociales y al fortalecer los lazos sociales
fortalece lo que se busca dentro de la ética de las empresas. ¿Listo? También hay otra cosa que tiene que ver y es que la responsabilidad social tiene que ver mucho con el tema del buen vivir, ¿sí? Que son el buen vivir, digamos que busca que sea una armonía con la naturaleza y la armonía con los demás. La armonía con uno mismo, pues dejémosla ahí. Pero digamos que la armonía con la naturaleza y la armonía con los demás es más o menos lo que se busque. Para tener esta armonía, pues se necesita un buen modelo económico. Por eso les decía, acá los casos de responsabilidad social son fuertísimos. ¿Por qué? Pues porque tenemos conflicto armado, porque entra prostitución, porque entra daños ambientales, problemas de salud, todas estas temáticas. Entonces, la gracia es que uno logre más o menos hacer una pequeña mitigación. Porque les digo pequeña, uno tiene que saber el límite de la empresa y uno tiene que saber hasta dónde puede ir la empresa. La empresa puede ir más allá, claro. Si se hacen alianzas, se puede ir más allá. O sea, hay casos donde yo he encontrado alianzas que muchas veces no son monetarias, sino son exactamente alianza entre fundación y fundación. Y entonces, bueno, nos vamos, hacemos esto porque tenemos el mismo pro, ¿no? El mismo proyecto y lo jalamos y lo hacemos, ¿sí? O yo coopero con usted. Entonces, estas temáticas va a ayudar a que la responsabilidad social sea aún mejor. ¿Listo? Y por último, bueno, vamos a ver, digamos, como las divisiones. Entonces, el objetivo central de todas las empresas va a ser como un tema de acumulación de capital que se pueda transformar y pues que obviamente la empresa le dé valor, ¿no? Y esto lo vimos en los conceptos de Adam Smith, que pues dice pues que tiene que dar valor, o sea, la división del trabajo y todo lo que habla Adam Smith, que le da bases al marxismo y que le da bases al capitalismo puro y tenso, pues nos habla de una acumulación de capital. Y esto, digamos que el buen vivir y la economía social solidaria que puede generar una responsabilidad social, nos da sostenibilidad de vida y un buen común, un bien común, que a través de una buena responsabilidad puede llevar a una acumulación. El rol de la empresa es un agente de lucro privado. Recuerden que es privado. Y esto es importante porque lo privado tiene límites en proyectos, pero lo privado usualmente es más fácil que lo estatal. Entonces, esto también ayuda a herramientas comunitarias y a la democratización. Y no hablamos de la democratización con agente Estado, sino de democratización dentro de ellos mismos. Fortalece lazos, una buena, como les decía, una buena empresa. Responsabilidad social fortalece lazos y modos de conducta. La lógica relacional pues tiene la competencia de mercado y esto, la responsabilidad social ayuda a una cooperación, a una reciprocidad, tal vez a una desmercantilización, no sé, pero sí ayuda, digamos, a generar la marca y esto promueve el fortalecimiento de la empresa. Entonces, el buen vivir a veces también tiene unos precios que las empresas están dispuestas a pagar porque esto les da una calidad y les da un mejor estatus, ¿sí? Por ejemplo, Bayer. Bayer tiene muchos problemas, les vuelvo a decir, con problemas transgénicos y todo eso, pero Bayer a nivel de responsabilidad social, Bayer tiene una potencia. Y es que en realidad los indicadores de Bayer uno queda callado, ¿sí? Y es porque tiene una responsabilidad social bárbara. En serio, entonces uno dice, bueno, una por otra ayuda a más de 5.000 familias, las tiene en temas de economía social y solidarias, el cambio, los indicadores de buen vivir son absolutamente buenísimos. Pues entonces hay una lógica que hace que Bayer, esa responsabilidad social que no se veía tanto en Monsanto, que es la antigua empresa que compró Bayer, ahora se vea. Y esa hace que le dé más peso a la empresa, ¿sí? Y que los inversores, las personas que compren Bayer, que las semillas son transgénicas y traen muchos daños, pues digan, estoy ayudando a esto. Entonces, jala más dinero.
y es porque tiene una responsabilidad social maravillosa. Relación con la naturaleza, explotado y explotable y infinito. Ese es un concepto de Adam Smith. Lamentablemente, tanto el socialismo como el capitalismo, que todo es explotado, pero acá digamos que muchas veces las responsabilidades sociales con actividades, por ejemplo, acá siembra un árbol, semillas y todo eso, hace que no se vea tan mal la situación. ¿Listo? Los ecosistemas de esto, pues, o sea, la organización responsable, pues un estado transparente, no sé qué tanto, pero sí hay un buen vivir y recordemos que la responsabilidad social tiene que operar en sintonía con todo, con todo. Es una ciencia que aporta la ética, contribuye y distribuye el valor. El Estado garantiza una gobernanza, promueve la economía, reconfigura el tejido social y le da una sostenibilidad global, que es lo que se busca ahorita con el calentamiento. La responsabilidad social no consiste en devolver a la sociedad un poco de lo ganado, sino en asegurar la forma en que habitamos y producimos, construya la sociedad en que merecemos vivir. Esta es una responsabilidad social. Entonces, la responsabilidad social al cambio climático, bueno, yo no sé si ustedes sepan la diferencia entre cambio climático y calentamiento global. El cambio climático es como los daños y el calentamiento global es uno. Entonces, estas transformaciones nos están llevando a replantearnos cada vez la responsabilidad social como una transformación, pero cada vez se va adaptando. ¿Qué pasa? Que, pues como les decía, la responsabilidad social a veces no se ve como, o sea, se ve muy antigua con empresas clásicas, no empresas innovadoras, con necesidades clásicas, y pues esto hace que haya una disrupción.